Hola, buenos días a todas, todos, todes. Mi nombre es Shivón Guerrero McManus y soy una mujer trans mexicana, así como filósofa. Y bueno, básicamente en los últimos años me dedico al tema de el sujeto trans en distintos ejes. Y hoy voy a presentar la conferencia La contienda por las infancias trans en México. Esta charla básicamente la he dividido en tres partes. La primera parte versa acerca del estado de la cuestión de los derechos trans en México. La segunda parte es una descripción de cómo se ha dado esta contienda por las infancias trans aquí, en especial en Ciudad de México. Y finalmente la última parte tiene que ver con cómo hemos replanteado el acercamiento al tema de las infancias trans y qué herramientas teóricas hemos empleado en este ejercicio de replanteamiento. Comienzo, por supuesto, por el tema de la legislación vigente. Actualmente en México tenemos ya 16 legislaciones de un total de 32 que reconocen el derecho a la identidad de género a través de la autodeterminación. Desafortunadamente hay que señalar que dentro de estas 16 legislaciones, solamente una, que es del estado de Jalisco, reconoce que los menores de edad pueden de hecho acceder a su identidad de género a través de la autodeterminación. Aquí vale la pena dar un panorama veloz señalando que la primera legislación en México que reconoció la identidad de género de las personas trans se consiguió en el año 2008, acá justamente en Ciudad de México, pero en 2008 era a través de la figura de un juicio que en ese entonces podía llegar a costarle a una persona 40,000 pesos a través de los peritajes médicos que se tenían que pagar y por supuesto a través de lo que se tenía que contratar de abogados. En 2008, por tanto, el reconocimiento solo existía en Ciudad de México y se daba única y exclusivamente a través de la figura de un juicio. Esto cambiaría en 2014, cuando también aquí en Ciudad de México, dentro ya de una lógica de despatologización, se elimina la figura del juicio, se hace una reforma al Código Civil de la Ciudad de México y a partir de ese año se admite la autodeterminación de género para personas mayores de edad. Desafortunadamente, en 2014 se dejó vigente la figura del juicio para menores de edad, también aquí en Ciudad de México, y hay que señalarlo también en caso de que una persona desee desistirse de su transición legal, también esta tiene que hacerse a través de un juicio porque en 2014 no se reformó adecuadamente el Código Civil para permitir, por ejemplo, que una segunda transición legal pudiera llevarse a cabo también a través de la lógica de la autodeterminación. Sin entrar en detalles, comentaba yo que actualmente en nuestro país, en México, hay 16 legislaciones que ya reconocen el derecho a la autodeterminación. Solo en el caso de Jalisco, ya lo decía yo, se reconoce se reconoce la posibilidad de los adolescentes para acceder a través de la autodeterminación. En otros estados, lo que tenemos es básicamente que es a través de una figura de un juicio que como sabemos es patologizante. Ahora, este es digamos el estado de la cuestión en el ámbito legal. Me interesa más dar cuenta de cómo se da la contienda por las infancias trans en México y esta es la sección a la que me voy a dedicar con un poco más de detenimiento. Digamos que la gran ironía o la gran paradoja es que la contienda por las infancias trans en México comenzó de hecho antes de que hubiera cualquier atisbo de reforma o de atisbo de ley que contemplara a las infancias trans. Y esto es algo que llama la atención porque México sí tuvo en los años 70 una corriente de un feminismo radical transexcluyente, sí lo tuvo, pero esta corriente nunca fue una corriente hegemónica y en realidad en los años 2000, en los años 2010, en la década pasada, prácticamente todos los espacios feministas en la academia y en los espacios institucionales eran transincluyentes. Desafortunadamente esto comenzó a cambiar en el año 2017
precisamente con la publicación de una serie de textos muy desafortunados que le dieron una nueva vida en efecto, al ahora denominado feminismo crítico de género, básicamente un nuevo nombre para el feminismo radical trans excluyente. Y es a partir de estos textos en 2017 y gracias en gran medida a plataformas como Twitter y otras redes sociales, el que comienza a generalizarse una serie de reacciones y pánicos morales en torno a las infancias trans. Hay que señalar que las personas que impulsaron esto eran feministas que tenían una formación en el Estado español y tenían mucha cercanía también con el feminismo crítico que también en esos años en España comenzaba a lanzar sus primeras ofensivas hacia los movimientos de derechos humanos de las personas trans. En ese sentido, decía yo, en México, la contienda por las infancias trans no nace ni siquiera porque en el horizonte haya habido en ese año una sugerencia de reforma, ni mucho menos. Nace con un texto que más estaba inspirado en la discusión del Estado español que en la discusión de México, pero que es recibido a través de redes sociales por una enorme parte de sectores del feminismo mexicano que empiezan a hacer eco y que desafortunadamente empiezan a abrirle la puerta a esta serie de ideas. Los argumentos que se esgrimieron y que desde entonces se han esgrimido en estos ya básicamente 4 años son básicamente los que hemos conocido en otras partes del mundo y que tienen que ver con, primero que nada, que hay un interés por hormonizar obligatoriamente a todas las infancias que de alguna manera exhiban lo que se ha llamado una inconformidad infantil de género, incluyendo, dicen, por supuesto, a infancias que no son realmente infancias trans, sino que son infancias de niños homosexuales, niñas lesbianas o niños y niñas bisexuales, que no solo estarían hormonizados obligatoriamente, sino que estarían siendo heterosexualizados en contra de su voluntad. Este argumento fue un argumento que se usó básicamente para reiterar un viejo tropo, y es que las identidades trans, sobre todo la noción de identidad de género, lo que hace es, por supuesto, reificar los roles de género y construirlos como identidad, y que en ese sentido iba el argumento, que las identidades trans en ese sentido son regresivas porque lo que estarían haciendo sería naturalizar un orden de género que habría que abolir y no que naturalizar a través de identidades basadas en estereotipos. Estos argumentos que comenzaron a usarse en 2017 venían junto con otros más que decían que la noción misma de identidad de género no era ella misma inteligible. Hay que decir que la entrada de estos argumentos a México fue muy desafortunada porque generó tanto un movimiento callejero de feminismos antitrans que se han sumado ya a las olas de transfobia que existen en este país. Recordemos que México eh, es, después de Brasil, el segundo país a nivel mundial con el mayor número de crímenes de odio a personas trans. Entonces ahora, digamos, cohabitamos en un entorno donde además de las viejas violencias transfóbicas asociadas sobre todo a discursos conservadores y de derecha, fortalecidos desde luego a la luz del discurso de la ideología de género, del discurso digamos, del nuevo discurso antiderechos de las nuevas derechas, pues además de ese entorno, ahora estamos en uno donde tenemos también un movimiento trans excluyente violento en las calles que ha realizado en algunas ocasiones amenazas de muerte a ciertos activistas, que ha, por ejemplo, en el último mes incluso quemado las puertas de un edificio gubernamental en el Estado de México tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género en dicho estado. Entonces, esto que empezó en 2017 como un argumento y como una discusión en Twitter se ha traducido en un movimiento callejero antitrans muy beligerante en distintas ciudades de nuestro país y que tiene vínculos ideológicos con los Estados Unidos y sobre todo con España, y que además ha servido de entrada también para que a partir de lo que de lo que se hace en México, también en países como en Colombia, se desarrolle un movimiento trans excluyente. Pero bueno,
La ironía es que empezamos a discutir de infancias trans en este contexto y fue solamente hasta 2019 que comenzamos realmente, 2 años después de esta discusión, a plantearnos en distintas partes de la sociedad civil y de los activismos trans la necesidad de hacer una reforma al Código Civil que le concediera autodeterminación a los menores de edad. Esto se debió en gran medida al trabajo de Tania Morales, quien es madre de un joven adolescente trans y quien además fundó la Asociación Civil de Infancias Transgénero. Ella, en colaboración con la red Familias Trans, que es una red que no solo está presente en México, sino también tiene miembros en Estados Unidos, en Costa Rica y en otros países, y quien en su momento la impulsaba era un estudiante de doctorado y un joven activista trans, Damián Cruz. Digamos que hacen una sinergia junto con otras personas trans, incluyendo a una servidora, para empezar a plantear la posibilidad de una nueva manera de abordar el tema de las infancias trans. Eso da lugar a que se hagan dos propuestas legislativas independientes aquí en Ciudad de México, una impulsada directamente por Tania Morales, gracias también al auspicio de la diputada Paula Soto, y otra impulsada por el diputado Temístocles Villanueva. Eventualmente estas dos digamos, dos versiones de una ley que reconocería las infancias trans se fusionan en una sola propuesta que es aprobada en comisiones el 14 de febrero de 2020 y se vuelve, por tanto, un dictamen que de hecho venía ya con un apoyo de los organismos de derechos humanos de Ciudad de México y nacionales, así como un apoyo también de distintos sectores de salud de las Naciones Unidas. Y desafortunadamente la razón por la que no se aprueba esta reforma tiene que ver precisamente en su mayoría por la oposición que hicieron, no los grupos de derecha antiderechos, que sí los hay en Ciudad de México, sino la oposición que hacen los grupos de feministas radicales que acusan que esta ley pondrá en peligro no solo a las infancias, sino a los derechos de las mujeres cisgénero. Eh, Hay que decir que después de que logran sabotear el que se discutiera en el verano del año pasado este dictamen, estos argumentos se han repetido en otras partes del país. Afortunadamente, en los distintos estados donde se han usado estos argumentos, no se ha podido parar ninguna otra legislación. Solamente se ha podido detener la legislación en el caso de las infancias trans. Y bueno, la última parte de esta discusión de cómo se ha llevado la contienda por las infancias trans, básicamente lo que quiero describir es que la estrategia discursiva que empleamos fue un replanteamiento de la estrategia de lo que queríamos lograr, diciendo que la discusión no tenía que ser acerca de si los menores de edad tenían o no la capacidad de pronunciarse acerca de su género, si tenían o no la madurez, sino que la discusión tenía que ser alrededor de cómo crear entornos seguros para que las infancias y adolescencias trans pudieran explorar sus géneros de maneras no coercitivas, de maneras donde no fueran sus experiencias patologizadas ni validadas al acercarse a ningún estereotipo médico promovido desde espacios médicos acerca de cómo debe ser una infancia trans. Y en ese sentido, esta aproximación ha resultado útil, y sí lo quiero decir, a pesar de que no hemos logrado la aprobación en Ciudad de México, estos argumentos sí fueron los que resonaron en el estado de Jalisco. Y sí fue muy útil replantear la discusión no en términos de si los menores de edad tienen o no la capacidad para pronunciarse de manera informada sobre su género, sino sobre cómo construimos espacios seguros para que los menores de edad puedan explorar y conocer su género libres de toda forma de coerción. Y lo que nosotros sugeríamos, por supuesto, es que esto requería espacio, información, tiempo y acompañamiento. Concretamente, dentro del ámbito legal, esto requería que la ley no impusiera como mecanismos de validación de las identidades ninguna forma, ningún requisito patologizante o medicalizante potencialmente irreversible, y que en ese sentido fuera una ley que reconociera
la autodeterminación y que no la condicionara a ninguna clase de diagnóstico médico y que tampoco la condicionara a ninguna clase de procedimiento irreversible y que estos quedaran absolutamente a discreción del menor de edad y su familia y que no fueran impuestos desde la sociedad. Esto en gran medida ayudó a disipar muchos de los pánicos morales impulsados desde la nueva derecha y desde los feminismos críticos de género y nos dio herramientas epistemológicas donde lo que estábamos sugiriendo era privilegiar la primera persona del menor y no cometer injusticias epistémicas testimoniales al hacer depender la validez del testimonio del menor de edad a que se adecuara a estándares presuntamente médicos y que en realidad lo que hacían era patologizar y someter los testimonios de los menores a estereotipos que no necesariamente encarnan todas las infancias trans. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y me quedo a responder preguntas.